Uf, la calidad de video está horrible ahorita. Pero, quiero ver si lo puedo comenzar de nuevo. Va, ya se ve mejor. Pues bienvenido de vuelta a la segunda mitad de la sesión del día martes 22. Entonces, lo que nos vamos a enfocar hoy es el ejercicio 19 de la página 215 de nuestro libro de texto. Entonces, vamos a leer el enunciado para que los que por alguna razón u otra no tengan libro a la mano, pues sepan de qué estamos hablando. Ejercicio 19. Se realiza la reacción de neutralización a partir de ácido clorhídrico e hidróxido de sodio, colocando 10 mililitros de solución al 15% masa volumen de ácido clorhídrico y 10 mililitros de solución al 15% masa volumen de hidróxido de sodio. A partir de esta información determine la ecuación química de la reacción realizada, la masa de cada uno de los reactivos que se añadió. Si la reacción tiene un rendimiento total de 100%, ¿cuál es el pH de la solución al final de la reacción? Y si el pH de la solución al final es de 0.65, ¿cuál fue el rendimiento porcentual de la reacción? Entonces, eso lo tengo resumido en este diagrama que me tomé la molestia de escribir, ¿verdad? Antes de comenzar, porque pues para ahorrar un par de minutos, aunque el resto sí me gusta escribirlo en vivo, así que pues no he hecho nada más de esto. Entonces, pues el primer paso sería escribir la ecuación química. Ahí lo que quiero preguntar es quiénes sí leyeron de la sección 6.2 del libro de texto. Si me pueden aclarar su definición, ¿verdad?, de reacción de neutralización. Que por cierto, hemos hablado de ella en clase, aunque no era el enfoque, ¿verdad?, de lo que estábamos haciendo en clase. Y si nadie quiere levantar la mano, voy a levantar la mano al azar. Y al final que tienen el libro a la mano, entonces pueden buscar la definición de reacción de neutralización. ¿En qué consiste una reacción de neutralización? Es la pregunta. ¿Sí? Bueno, yo lo que he aprendido así también de bachillerato y todo, es que prácticamente es cuando reacciona un ácido y una base y producen agua y una sal. Sí, y eso fue lo que vimos en funciones químicas. Y sí, también alguien me contesta en el chat, es la unión de una base y un ácido. Y como producto, que sería lo que me interesaría para producir la reacción, serían pues una sal y agua. ¿Cuál sería la sal que voy a producir? Voy a comenzar a escribir acá. HCl más NaOH me va a dar H2O más, y ahí pueden escribir, ¿verdad? Les encargo que lean, ¿verdad?, en su libro de texto, pero aquí adelantarles que las reacciones de neutralización también van a ser reacciones de doble desplazamiento o metátesis, y eso quiere decir que pues se va a venir para acá y se va a juntar con el agua, y por lo tanto va a venir para acá y se va a juntar con el cloro. Por lo tanto, el segundo producto, como lo señalan en el chat, va a ser NaCl
cloruro de sodio o coloquialmente conocido como sal. Y ya habiendo escrito esto, lo que nos toca preocuparnos es si hemos balanceado correctamente la ecuación. Y pues cuando hacemos una reacción de doble desplazamiento, generalmente ya está balanceada automáticamente, pero bueno, aquí hay un hidrógeno, aquí hay otro, dos hidrógenos, acá hay dos hidrógenos, acá hay un oxígeno, acá hay un oxígeno, acá hay un sodio, acá hay un sodio, acá hay un cloro, acá hay un cloro. Entonces resulta que pues no necesitamos hacer ningún balanceo adicional. Solamente lo que tenemos ahí pues va a ser lo que vamos a utilizar para nuestros cálculos estequiométricos. Hablando de cálculos estequiométricos, no podemos hacer cálculos estequiométricos hasta que nosotros pues, determinemos cuáles son las masas de los reactivos. En este caso me están dando el volumen del reactivo y me están dando la concentración masa-volumen. Entonces me imagino que tienen una idea de cómo encontrar la masa. Y pues, en vez de escribirme la idea, si quieren, escríbanme ya de un solo la masa. Vamos a ver quién contesta primero. No es que dé puntos ni nada, ¿verdad? Aunque quién sabe si va a comenzar a dar puntos para que conteste. Voy a comenzar a escribir acá. Porcentaje masa-volumen es igual a masa de soluto sobre volumen de solución por 100%. Creía que se iban a salvar de eso. La pregunta fue de calcular la masa, sí. Sí. O sea, sí. Eso es lo que quiero, ¿no? Punto 15. No, no es punto 15. Está distorsionado el audio. Es que parece que la señal de internet ahorita está algo mala. El resto de ustedes me pueden escuchar correctamente. Por cierto, no es punto 15. Vean esto. Tampoco es 1.5 por 10 a la menos 3. Se te está olvidando el porcentaje. Aunque tengo el presentimiento de que tenés una de las calculadoras del modelo natural, o sea, no de esta. Y cuando multiplicas por 100% ahí, la calculadora entiende que estás multiplicando por 1 y por lo tanto no te da el número que quieres. Entonces, lo que queremos es esto, ¿verdad? Es masa de soluto es igual a porcentaje masa-volumen por volumen de solución sobre 100%. Eso sería 15% por 10 mililitros sobre 100%. Y eso me va a dar una masa de 1.5 gramos, como me han contestado, ¿verdad? Por mensaje privado. 1.5 gramos. Por cierto, como es el mismo volumen con la misma concentración, esta masa va a ser la masa del ácido clorhídrico y va a ser la masa del hidróxido de sodio. Entonces esa sería la respuesta del literal B. Estoy reaccionando con 1.5 gramos de ácido clorhídrico y con 1.5 gramos de hidróxido de sodio. O sea que las masas son iguales. Pero el hecho de que las masas sean iguales no quiere decir que se van a neutralizar completamente. Lo que va a ocurrir es que los moles no son iguales y por lo tanto uno de los dos se va a acabar primero y el otro va a sobrar. Y el que sobre me va a establecer si va a ser carácter ácido o carácter básico. Si me sobra ácido, va a ser carácter ácido. Si me sobra base, va a ser carácter básico. ¿Ok? Entonces, vamos a tener acá que queremos calcular cuánto sería el pH si la reacción se lleva a cabo en su totalidad. O sea que tenemos que establecer cuál es el reactivo
limitante y cuál es el reactivo en exceso. De hecho, el que me importa más sería el reactivo en exceso. Vamos a calcular el reactivo en exceso y vamos a hallar cuánto sobra, y de lo que sobre de reactivo en exceso vamos a calcular nuestro pH. Probablemente sea spoiler este número que está acá, pero eso pues me da la alta probabilidad de lo que me vaya a sobrar va a ser ácido. Pero vamos a ver si es cierto. Cálculo de reactivo limitante. Voy a repetir el mismo método que hice en la primera mitad de la sesión de hoy, que sería moles de HCl sobre coeficiente de HCl versus moles de NaOH sobre coeficiente de NaOH. ¿Por qué estoy repitiendo este método? Porque sus coeficientes son igual a 1, y si sus coeficientes son igual a 1, entonces lo único que tengo que hacer es calcular los moles de cada uno, lo cual está pues bastante sencillo. Y secundario, a diferencia de ejercicios anteriores, en este caso no me interesa mucho la cantidad de producto final. O sea, sí la voy a calcular, pero no me interesa mucho la cantidad de producto final, así que pues no voy a calcular la masa total de cloruro de sodio para cada uno de los reactivos. Entonces, moles, recordar que moles es igual a masa entre masa molar. Entonces vamos a tener un cálculo para el HCl y un cálculo para el NaOH. Entonces, aprovechen ahí para tomar la captura de pantalla que consideren necesaria. Por lo menos en este momento parece que se ve más o menos bien el video, perdón. Se ve el audio, interesante. Entonces voy a pasar a la siguiente página. Entonces voy a tener un cálculo para el HCl. La masa molar del HCl va a ser igual a la masa atómica del hidrógeno más la masa atómica del cloro. Para los que sí tienen asistencia perfecta a estas sesiones de Zoom, se darán cuenta que esto ya lo hemos hecho varias veces. 1.008 más 35.45 me va a dar 36.458 gramos sobre mol. Vamos a hacer aquí un paralelo. Entonces los moles de HCl sería los 1.5 gramos dividido entre 36.458 gramos sobre mol. Sería aquí pues la calidad de video se ve más o menos decente, pero el movimiento no, porque que va a dar puntos por estar presente siempre. Por supuesto que no, por supuesto que no. El asunto con estas reuniones es que se guarda el video, pero el listado de participantes no se guarda, así que no sé quiénes son los que vienen siempre. Y para una reunión de 40 minutos no voy a estar pasando lista porque se pierden 10 minutos ahí. Voy a dar .04, etcétera. Le voy a poner .041. .041 mol. Y pues bueno, 0.041 mol sobre el coeficiente es un mol, me va a dar .041. Este cálculo puede estar de más, pero es necesario hacerlo, ¿verdad? Para que no se los olvide que hay que hacerlo después. Y pues el otro sería masa del hidróxido de sodio es igual a masa de sodio más masa de oxígeno más masa de hidrógeno. Eso sí se ve la patada ahí. Entonces, la masa de sodio sería 23.0, la masa de oxígeno sería 16.0 y la masa de hidrógeno sería 1.008. Todos estos datos, ¿verdad?, vienen desde su tabla periódica. Entonces, bueno, voy a guardar esto aquí. 23 más 16 más 1.008. Lo voy a dejar como 23 porque no tengo ganas de cambiarlo, porque en la tabla periódica del libro dice 22.99. Pero eso me va a dar 40.008
gramos sobre mol. Y no tengo ganas de cambiarlo a 22.99. Entonces, los moles de NaOH serían 1.5 gramos sobre 40.008 gramos sobre mol, que sería 1.5 entre A, 0.0375. Bueno, como solo puse 3 decimales, voy a poner 0.037 mol. Y pues 0.037 mol entre un mol me da 0.037. O sea que como 0.041 es más grande que 0.0, más grande que 0.037, entonces el NaOH es reactivo limitante y el HCl es reactivo en exceso. O sea que cuando reaccione, el que va a sobrar va a ser el HCl. Exacto, como lo dicen en el chat. Pues, ¿de qué me sirve determinar esto? Porque para poder calcular el pH, yo puedo calcular pH es igual a menos logaritmo de H, o 14 menos pOH es igual a 14 más logaritmo de OH. Pero como cuando reaccione, me va a sobrar ácido clorhídrico, no me va a sobrar hidróxido de sodio. Entonces la respuesta correcta va a ser esta ecuación. Entonces para calcular eso, pues bueno, HCl tiene la ecuación de disociación así, y eso quiere decir que es monoprótico. Y eso quiere decir que los moles de HCl van a ser igual a los moles de H+. Conste, a eso nos referimos a los moles después de la reacción. Los moles antes de la reacción no van a ser iguales a los moles de H+, porque pues, todavía no ha reaccionado. ¿Eso qué quiere decir? Que para poder resolver esta ecuación y calcular el pH, necesitamos sacar cuánto sobra de HCl. Necesitamos hacer un balance de materia para el HCl. O sea que vamos a tener HCl que entra va a ser igual a HCl que reacciona más HCl que sale. Este HCl que sale es el que vamos a utilizar para calcular el pH. Preguntas. ¿Cómo sabría si era monoprótico? Pues está en la mera fórmula. Es HCl, o sea que solo lleva un hidrógeno, o sea que pues tiene que ser monoprótico porque no puede ser más de uno. Para los ácidos inorgánicos, es decir, los que vimos en las funciones químicas, no los que son con carbonos, la cantidad de hidrógenos en la fórmula coincide con cuántos protones se van a disociar. Segunda pregunta, por los hidrógenos que se disocian, ahí solo se disoció uno, exacto. Pregunta privada, porque se les olvidó ponerlo en público. ¿Por qué se tomó el 1.5 de masa de soluto para ambos? Porque si nos regresamos al literal A, tenemos que son 10 mililitros de solución al 15% para el HCl y 10 mililitros de solución al 15% para NaOH. Por lo tanto, este cálculo, que me da 1.5 gramos de soluto, va a ser válido para ambas masas. Y si es válido para ambas masas, yo puedo meter esa cantidad como masa de HCl y como masa de NaOH. Espero que se haya entendido así. Entonces vamos a realizar el balance de materia para el HCl, que sería un cálculo estequiométrico respecto, ¿verdad?, al NaOH, que ya determinamos que es el reactivo limitante. Entonces, el cálculo completo sería masa de NaOH
me permite calcular moles de NaOH, lo cual me permite calcular moles de HCl, lo cual me permite calcular masa de HCl. En este, bueno, tengo una pregunta. Bien. ¿Sí? Profe, ¿y por qué utilizamos el HCl para calcular el pH? Porque es lo que nos sobró. Porque es lo que te va a sobrar. Todo lo demás se va a neutralizar, se va a convertir en agua, por lo tanto no va a influir en el pH. Siempre que nos pregunte algo así, siempre se va a usar con lo que nos sobra, entonces, después de la reacción, al final de la reacción. Que nos pregunten algo así. Yo creo que este ejercicio no es tanto de un ejercicio común y corriente, sino que es algo que tienes que reflexionar. Y entonces la reflexión es, pues, ¿qué me determina el pH? La cantidad de iones de hidrógeno suelto. Si yo tengo hidrógeno suelto es porque tengo un ácido. Pero si no tengo ácido, entonces tengo que calcularlo indirectamente a través del pOH. O sea que si me hubiera sobrado, o sea, si mi reactivo en exceso hubiera sido NaOH, hubiera tenido que calcular el pOH y del pOH sacar el pH. ¿Me entendés? Sí, 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 sí. Y puede Vacío. ser que nos mezclen ejercicios así en el taller. En el taller poco probable, porque el taller es taller. Pero en el parcial sí hemos hecho históricamente ejercicios que involucren varias unidades. Ah, ok. Gracias. Vamos. Ok. Entonces tenemos este cálculo estequiométrico. La buena noticia es que el balance de materia se puede hacer con masa o se puede hacer con moles. Así que no es necesario irnos hasta acá, sino que es suficiente haciendo este cálculo. Y van a ver por qué. Moles de HCl va a ser igual a moles de NaOH por la relación estequiométrica, que sería el coeficiente de HCl sobre el coeficiente de NaOH. Entonces, N de HCl sería igual, pues los moles de NaOH eran, lo siento por el internet, pero sería algo chafa, 0.037, ¿verdad? Entonces sería 0.037 mol por un mol de HCl sobre un mol de NaOH. Bueno, aquí tenía que ser NaOH también. Se me van a ir los moles de NaOH y me va a quedar que los moles de HCl que reaccionan son 0.037 mol de HCl. Entonces nuestro balance de materia sería moles de HCl que sale es igual a moles de HCl que entra menos moles de HCl que reaccionan. Entonces, los moles de HCl que entran determinamos que era 0.041 y los moles de HCl que reaccionan es 0.037 mol. Y eso me da 0.004. A ver si es cierto. De hecho, me da un poquito menos de eso. Me va a dar 3.65 por 10 a la menos 3 mol. Eso es porque guardé todos los decimales. Si lo hiciéramos con masa, ¿se pudiera? Sí, se puede perfectamente hacerlo con las masas. Lo único que tenés que tener cuidado, ¿verdad? Haciéndolo con las masas, es de que mientras más cálculos de multiplicación y división hagas, más peligro tenés de equivocarte en el redondeo. Pero fuera de eso, no está mal hacerlo con masa o hacerlo con moles. En este caso, yo prefiero hacerlo con moles porque esto cabal, los moles de HCl, pues yo tengo la relación estequiométrica un mol de HCl equivale a un mol de protones. Finalmente, llegamos a lo que vimos en la unidad 2 de la relación estequiométrica con la acidez de los ácidos.
Y aquí, pues como yo lo hice con moles, me ahorré un cálculo. Si vos lo haces con masa, lo tenés que pasar a moles otra vez. Y pues bueno, se van a cancelar acá y me va a quedar 3.65 por 10 a la menos 3 mol de protones. Y con eso, el pH sería menos logaritmo de 3.65 por 10 a la menos 3 y me va a dar 2.43. 2.43. Eso es lo que ocurre cuando se neutraliza todo. ¿Preguntas? Bueno, quito un poquito para que puedan tomar la captura de pantalla de lo que hemos hecho hasta ahorita. ¿Puedo repetir lo del balance de materia? Pues bueno, desde el principio. Queremos calcular el pH. El pH hay dos fórmulas de calcularlo, directamente o a través del pOH. Entonces el pH sería menos logaritmo de los iones hidrógeno, o el pOH es logaritmo de los iones hidroxo. Pero, ¿cuál de los dos va a dominar? El que va a dominar es el que esté presente. Y el que esté presente va a ser el que va a sobrar. Y si yo tengo que el reactivo limitante es el hidróxido de sodio y el reactivo en exceso es el ácido clorhídrico, entonces si la reacción se lleva a cabo a su totalidad, el reactivo en exceso va a sobrar y por lo tanto va a sobrar ácido clorhídrico y por lo tanto yo voy a calcularlo el pH a través de la concentración de HCl sobrante. ¿Y cuánto va a sobrar de HCl? Que por cierto, me comí un cálculo, es cierto. ¿Cuánto va a sobrar de HCl? Va a sobrar lo que no reaccione en la mezcla. O sea que tenemos el HCl que entra, parte de ese va a reaccionar en la neutralización. Y parte de ese va a salir. Entonces, el HCl que entra menos el HCl que reacciona es igual al HCl que sobra. Esto puede ser en masa o puede ser en moles. Yo decidí hacerlo en moles porque es conveniente para mis propósitos. Entonces, calculo los moles que reaccionan de HCl utilizando la relación estequiométrica y me da pues esta cantidad. Entonces, los moles que entraron fueron los que calculé originalmente, 0.041, y los moles que reaccionaron son los que acabo de calcular, 0.037. Yo resto estas dos cantidades y me va a dar esto. Conste, la única forma en la que me da eso es si yo conservo los decimales correctamente en mi reacción. Entonces, calculo mis moles de HCl, y los moles de HCl unidos a la ecuación de disociación que pues escribimos en el anterior, tenemos que un mol de HCl va a producir un mol de H+. Entonces eso me permite calcular los moles de H+. Ahora bien, aquí me salté un paso porque pues irresponsablemente. Estos son moles, esto no es la concentración, ¿verdad? Entonces tengo que sacar primero la concentración molar, dividiendo entre el volumen. Serían moles de hidrógeno sobre litros de solución. Entonces serían 3.65 por 10 a la menos 3 y litros de solución
¿De dónde viene? Si ustedes pueden apreciar en el enunciado, dice que están mezclando 10 mililitros con 10 mililitros y le dicen que los volúmenes son aditivos. Entonces, si yo mezclo 10 mililitros con 10 mililitros, me van a dar 20 mililitros. O sea que esos 20 mililitros los convierto a litros. Y me va a dar 0.02 litros. Espérenme, tengo que sacar el cálculo otra vez. Ahí está. Entonces sería esto entre 0.02. Vamos a ponerle una luz. Me va a dar 0.1825. 0.1825 mol sobre litro, pues es molar. Siempre tienen que dar el volumen para calcular la concentración. Pues depende, ¿verdad? Concentración masa-masa, concentración masa-volumen, concentración volumen-volumen, partes por millón, molaridad, molalidad, fracción molar, depende, ¿verdad? En este caso no es masa-volumen, es molaridad, y la molaridad necesita el volumen. Pues tenemos que calcular el volumen. Y pues si tenemos 10 mililitros de cada uno y lo mezclamos, me van a dar 20 mililitros, asumiendo que los volúmenes son aditivos, que esto es lo que nos está diciendo, ¿verdad? El ejercicio. Entonces, si yo mezclo 10 y yo mezclo 10, me van a dar 20. Entonces, divido los moles de H más entre 20, o entre 0.02 litros para ser correctos, y me va a dar la molaridad correcta. Y entonces hoy sí, el pH va a ser menos logaritmo de 0.1825. Las unidades realmente no importan. Menos logaritmo de 0.1825. Y eso me va a dar 0.7386, etcétera. Voy a dejarlo como 0.74 porque pues más decimales de eso pues realmente no tienen sentido. 0.74 quiere decir que pues me va a sobrar HCl y por lo tanto me va a quedar que la concentración, el pH, pues me va a dar un valor ácido. Entonces, más preguntas acerca de esto, ahora que sí lo hice bien. Bueno, si no tienen preguntas ahorita, y no es porque no tengan, obviamente las tienen, pero probablemente no las quieren hacer. Pues nos queda un siguiente literal, pero pues no nos queda el tiempo para hacerlo, así que se lo voy a encargar que lo hagan por su cuenta. ¿Cómo va a funcionar? Este literal es al revés. No lo voy a hacer, pero lo voy a comenzar a plantear. Entonces el literal D me da el pH de 0.56. Entonces, pues con eso quiero determinar el rendimiento porcentual. Entonces yo con el pH, y no voy a dar la fórmula, solo les voy a dar lo que tienen que hacer. Con el pH van a calcular la concentración de moles de hidrógeno. Y siempre van a ser 20 mililitros, así que eso les va a dar los moles de hidrógeno. Y con los moles de hidrógeno van a calcular los moles de HCl, y con los moles de HCl van a calcular pues los moles que reaccionaron. O sea, esos son los moles de HCl que salen y van a calcular los moles de HCl que han reaccionado, y con eso van a hacer el cálculo estequiométrico en reversa para calcular los moles de NaOH. No, de NaOH no, perdón. Serían los moles de NaCl. Y eso sería el rendimiento real.
Entonces ustedes calculan los moles de NaCl reales y calculan los moles de NaCl teóricos. No, ahora que lo pienso, no nos compliquemos la vida. Sí, yo sé lo que pasa cuando improvisamos en el momento. Estos serían los moles de HCl que reaccionan real. No es rendimiento, pero es real. Y eso lo van a comparar con los moles de HCl teóricos, que son los del literal C. Y pueden obtener perfectamente el rendimiento utilizando ese reactivo. Que reaccionan así. Creo que se ve algo engorroso para lo que estamos haciendo, pero si lo pueden sacar por su cuenta, significa que han entendido. Si no lo pueden sacar por su cuenta, pues estamos en problemas. Voy a redactar una solución y voy a ver si le grabo video o le tomo foto y la hago disponible de alguna forma u otra, pero pues no me va a quedar el tiempo para hacerla ahorita. Entonces, no la voy a hacer hoy en la tarde porque hoy en la tarde me tengo que pelear con todas sus notas para ya dejarlas finalmente. Entonces, en el par de minutos que nos queda, si tenés una pregunta, redactala. ¿Que dije al final de qué? Porque he dicho un montón de cosas. De los moles teóricos. Que pues con esto pueden calcular el rendimiento de la reacción también correctamente. O sea, los moles que reaccionaron teóricos son 0.037 y los moles que reaccionaron realmente lo van a calcular desde el pH de la solución. Obviamente pues les va a dar una cantidad pues más grande, pero sí, les va a dar más grande, no les va a dar más pequeña. O sea que va a ser al revés. No, ¿saben qué? No me hagan caso a lo que dije, Sáquenlo hasta aquí y de ahí pues si lo pueden terminar, chivo, pero si no, voy a sacar la solución de alguna forma u otra. Pero sí está un poquito más engorroso de lo que creen. Y pues de lo que les iba a decir, mañana voy a dar la sesión ya de electroquímica, va a ser más teórica que otra cosa, así que pues les encargo que comiencen el día de hoy leyendo el material del ¿cómo se llama? De la unidad 7. Y última pregunta, en el caso del literal C hubiera sido el sobrante OH el que se tenía que ocupar en la fórmula. En el que acabamos de terminar, si hubiera sido el reactivo en exceso del NaOH, hubiéramos utilizado la fórmula del pOH. Entonces hubiéramos hecho eso. Exacto. Y pues con eso los dejo. Muchas gracias por su asistencia. Pues tened paciencia. Ahorita tengo que resolverlo del segundo periodo. No puedo subir notas del taller de eso, porque ni siquiera la puedo subir. Acordate que la nota del taller va junto a la segunda mitad. Entonces falta la segunda mitad del taller. Ok, gracias por su asistencia, muchachos.